Muy buenas noches a todos. Los espero con mucho gusto. Sí, todo aquel que quiera ya irse conectando para empezar la clase de discipulado. Muy buenas tardes, Betty, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Araceli, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Patti, ¿cómo estás? Qué gusto, Ari, ¿cómo estás? Bendiciones, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, qué gusto saludarlos. Rocío, ¿cómo estás, mi hermanita? Todas mis amadas hermanitas, les enviamos un fuerte abrazo. Angelita, Berta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Evelyn Reyes, ¿qué tal? Bienvenida. Francisco Javier, bienvenido. Marinita, Rosa María González, ¿cómo están? Muy buenas noches. Alice, ¿cómo estás? Lulucita, ¿cómo estás? Bendiciones, amados, amadas hermanas en Cristo Jesús. Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo estás, mi hermanito José María? ¿Cómo estás, mi hermanito Chema? Lore, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Qué gusto saludarte, Evelyn. Me da mucho gusto. A mí también me da mucho gusto. Que Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo estás, Carmelita, Georgette? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Muy buenas tardes o buenas noches. Ya está oscureciendo, ya son un poquito después de las 7 y me da mucho gusto saludarlos. Que Dios los siga bendiciendo, guardando en su poderoso nombre. Muy buenas noches, Rosita, bonita. Qué bueno que estás aquí, me da mucho gusto. Mi hermanita Rocío, Marinita nuevamente. Jocelyn, ¿cómo estás, hija? Dios te bendiga. Gracias a Dios porque están aquí listos para aprender más y más de la palabra de Dios. Amén. Katy Camarillo, un abrazo, mi hermanita. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Bueno, vamos a orar para comenzar y continuar con la clase que nos quedamos la clase anterior. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Recordemos de que vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, según el Señor nos va guiando y enseñando la revelación de su palabra. Amén. Bertita hermosa, Dios te bendice grandemente. Buenas noches. Bueno, pues entonces empecemos a orar. Es una oración sencilla, pero del corazón hacia nuestro Padre Celestial, el Dios único, vivo y verdadero, que creó los cielos y la tierra. Oremos entonces todos juntos, ¿sí? Para que podamos recibir la revelación que Dios nos quiere dar, que es enseñanza que viene de Él mismo, porque Él fue el que inspiró toda la Biblia, ¿verdad? Entonces, palabra de Dios, es Dios hablándonos, es el consejo de Dios, del Dios vivo y verdadero. Aleluyas. ¿Cómo está, Susi? Un abrazo, mi hermanita Susi. Entonces, oremos todos juntos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante tu presencia, Señor, primeramente a bendecirte y agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Has manifestado, Señor, tu amor hacia nosotros al enviar a tu Hijo Jesús, nuestro Señor y único Salvador, aquí a la tierra, para que nos rescatara de un mundo perdido, Señor, y nos trasladara al reino de tu amado Hijo, Señor. Bendito Padre, te damos gracias porque has tenido la voluntad, Señor, de voltear tus ojos hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros, y nos has llamado. Y hoy somos hijos del Dios vivo, del Dios verdadero que creó los cielos y la tierra, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia, tuyo es el poder, tuya es la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, las visibles, las invisibles. Tuyo es el reino, y Señor, tú eres excelso sobre todas las cosas. Te reconocemos, Señor, como el único Dios vivo y verdadero. Gracias, Padre. Te rogamos, Señor, nos concedas la gracia de que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, nos lleve a toda verdad, nos enseñe tu palabra y siempre, Señor, nos guíe
a través de las Escrituras para conocerte a ti y al Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste por nosotros. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre precioso, glorioso y todopoderoso, al que amamos con todo nuestro ser, el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. 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 Gracias a Dios. Hola, Linda, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, pues entonces vamos a nuestro libro, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27. Hola, Luz Gallardo, muy buenas noches, bienvenida como siempre también. ¿Sí? Bien, Mateo 5, 27. Hola, linda, Dios te bendice grandemente también. Muy bien, estamos en nuestras Biblias. Si no la tienes a la mano, no te preocupes, yo te la voy a leer con mucho gusto, ¿sí? Dice así, vamos un poquito de repaso de la clase pasada. Dice así, Mateo 5, 27. Dice el Señor Jesús, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí? Así dice la Escritura. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿sí? Qué importante es cuidar el corazón. Muy importante, dice el Señor en su palabra, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida también. Hola, Siona, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto que estás aquí. Gracias a Dios por tu vida, ¿sí? Versículo 29, dice así. Dice así, por tanto, si tu ojo derecho, pues si yo me lo veo, ustedes están viendo mi frente y mi ojo derecho sería este, ¿no? Pero para mí es el izquierdo. Dice, por tanto, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, es decir, si tu ojo derecho está viendo lo que no debes de ver, ¿sí? Codiciando a la mujer o al varón de otra mujer, para ambos lados, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice el Señor Jesús, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto no significa que literalmente vamos a ir por un sacacorchos y nos vamos a sacar el ojo. Digo, no nosotros, no tú, no yo, sino quien esté ahí codiciando a la mujer de su prójimo, ¿sí? Aquel que esté codiciando y viendo a una mujer o a un varón que no es su esposo, ¿sí? Aquí lo que quiere decir el Señor es de que tenemos que actuar drásticamente, no literalmente en el sentido que vamos a ir por algo y nos vamos, o sea, alguien se va a sacar el ojo, ¿sí? Porque dice la Escritura que es del corazón donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, entonces tendría que sacarse el corazón también, ¿no? Y no estoy menguando ni disminuyendo la palabra ni el mensaje de Dios, pero aquí lo que el Señor nos está llevando es al terreno espiritual, sino ser drásticos y tajantes contra las tentaciones, contra el adulterio, ser tajantes y ser tajante. Eso sí. Dice versículo 28 para retomarlo, pero yo os digo que cualquiera, hola Samir, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿qué tal? Ceci, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vero? Muy buenas noches. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros
y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esas acciones deben de llevarse al campo espiritual, ¿sí? al campo espiritual o al terreno espiritual, ¿sí? Todos debemos de huir de cualquier situación, de cualquier tentación del adversario. Él es el tentador, Satanás es el tentador. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas noches. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que ya están por aquí en la clase, gracias a Dios. Entonces dice aquí, vamos a otra cita bíblica, Romanos 8:13. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, ¿sí? Mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. Lucy, buenas noches. Viviréis, ¿sí? Dice la Escritura, porque si vivís conforme a la carne, si te dejas llevar por los deseos de la carne, ¿sí? Vas a morir. Si tu ojo te es ocasión de caer, voltea para otro lado, porque el pecado está a la puerta de tu vida, ¿sí? El pecado está a la puerta de tu vida. Aléjate, ¿sí? Aquí por eso el Señor nos dice en su palabra, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Con ese énfasis drástico, no vas a ir a sacarte el ojo, pero sí vas a huir de la situación. Deja de ver, ¿sí? Deja de ver, voltéate para otro lado, aléjate de ese lugar, porque el pecado está a la puerta de tu vida, ¿sí? Dice entonces, porque Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, si te dejas guiar conforme a la carne, los deseos, los apetitos de la carne, ¿qué crees? Vas a morir, es decir, vas a pecar, vas a morir. Mas si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, vas a vivir, amén. Así dice el Señor. Hebreos 13:4 dice así. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio, ¿sí? Y el hecho sin mancilla, es decir, que no haya nada que lo opaque, ¿sí? Que no haya nada que lo manche. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Y a mí me llama, ¿saben qué? Mucho la atención el versículo 5, que tiene que ver con el mismo tema. Sean vuestras costumbres sin avaricia, ¿sí? Esa avaricia, estar viendo a la mujer ajena, ¿sí? Porque no un varón tiene una esposa, no tiene una esposa y otra mujer por ahí, ¿no? Entonces dice aquí, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes. Lo que tienes, tu esposo, tu esposa, es un regalo de Dios. Amén. Es la mujer de tu pacto, es el varón de tu pacto, el que está de tu lado, la que está de tu lado, quien te anima, te cuida. Entonces dice la Escritura que el varón tiene que ser leal con la mujer de su juventud. Sí, vamos a ver todas esas escrituras, aunque no es un curso para matrimonios. Estamos leyendo lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, pero que tiene que ver con el tema. Entonces lo que el Señor nos está llevando es a enriquecer el tema con otras citas bíblicas, para que quede más clara su enseñanza, porque es la palabra de Dios, es la enseñanza de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces dice la Escritura que honroso sea en todos el matrimonio. Tu matrimonio es de alto honor, ¿sí? Y dice, y el hecho, ¿sí?
sin mancilla, no hay nada que lo manche. Y eso trae honra, honra al matrimonio, honra a él, honra a ella. Y además, tienes que saber, si no lo sabes, que los padres son la honra de sus hijos, ¿sí? La honra de los hijos son los padres. Entonces, tú eres un buen ejemplo para ellos. Amén. Tú eres un buen ejemplo para ellos, dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, dice, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el Señor dijo, no te desampararé, ¿sí? Junto con la puerta de tentación hay una puerta de salida. Dios te da la puerta de salida para que salgas corriendo. Más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿sí? Tú sal corriendo porque el pecado está a la puerta. Si tú estás viendo a la mujer que no es tu esposa, si tú estás viendo al varón que no es tu esposo, entonces el pecado está a la puerta, ¿sí? Dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, ¿sí? Dios te ayuda, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Entonces, qué importante es mantener tu matrimonio honroso. Honroso es el hecho sin mancilla. Amén. Colosenses capítulo 3, versículo 5, tiene que ver con el tema. Dios nos está llevando a las citas bíblicas para enriquecer su palabra. Amén. Hola Leo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Amén. Gloria al Señor. Dice así, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Sí? Fornicación, ¿qué es lo terrenal? La fornicación. ¿Qué es lo terrenal? Las impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Querer tener el marido de otra mujer, querer tener la esposa de otro varón, eso es avaricia. Y dice aquí que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sí, así lo dice el Señor, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, ¿sí? Antes de conocer al Señor Jesús. Cada quien trae su propia historia y no vamos a hablar de testimonios de cada quien. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y nadie puede llamar sucio lo que el Señor limpió con su sangre preciosa. A partir de tu nuevo nacimiento eres una nueva creación, eres una nueva criatura, naciste de nuevo. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero a partir de entonces debemos de vivir una vida honrosa, digna, que glorifique al Señor. ¿Sabes qué? Costó mucho que seamos hijos de Dios. Costó la sangre de su Hijo. Él la derramó en la cruz del Calvario para limpiarnos de todas esas cosas, ¿sí? De todas esas cosas que vivimos en tiempos anteriores a nuestro nuevo nacimiento. Hoy somos hijos de Dios. Amén, amén. Hola hijita, ¿cómo estás? Hoy somos hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. Muy bien. Entonces, tenemos que en el terreno espiritual, el que mira a una mujer para codiciarla, ¿sí? Una mujer que no es su esposa, ya adulteró en su corazón. Así dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice así. Lo vamos a leer del 9 al 11. Y seguimos con el mismo tema.
Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis, dice la Escritura, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, aquí entran los afeminados, aquellos que se ven muy finitos y medio raros, esos son los afeminados, ni los que se echan con varones, está hablando de los homosexuales, ¿sí? Ni los ladrones, todos tienen un mismo nivel, ¿sí? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, no todos, ¿verdad? Algunos, dice la Escritura, mas ya habéis sido lavados. Ya la sangre de nuestro Señor Cristo ya nos lavó. Ya habéis sido santificados, purificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, las cosas viejas ya pasaron. Tenemos que vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Dice nuevamente Romanos 8:13. Ya lo leímos, pero es necesario volverlo a repasar. Dice Dios, porque si vivís conforme a la carne, ¿sí? Antes vivíamos conforme a la carne y estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Nuestro pecado nos separaba de Dios. Hoy estamos vivos espiritualmente, ¿sí? Hoy estamos cerca de Dios, pero si pecamos y continuamos pecando como lo hacíamos antes, vamos a morir espiritualmente hablando. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu Santo, que es Dios, que habita dentro de ti, haces morir las obras de la carne, viviréis. Ya nos sacó Dios de todas esas cosas. ¿Quién se quiere volver a meter ahí? No. Amén. Entonces no debemos de errar. La verdad nos hace libres. Alabado sea el Señor. Sí, Pati, a Cristo sea toda la gloria. Alabado sea el Señor. Pero, y bueno, dice aquí la Escritura. ¿Cómo podemos saber? A ver, un examen. ¿Cómo puedes tú saber que andas en la carne? Bueno, por lo que se manifiesta en tu vida. ¿Sí? Vamos a ver. Gálatas capítulo 5, vamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice así, aleluya, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, se manifiestan, se revelan, se notan, ¿sí? ¿Cómo se sabe que alguien es iracundo? Pues porque es muy enojón y no se puede calmar. ¿No? ¿Cómo sabes que alguien es gritón? Pues porque no deja de gritar todo el tiempo. Bien, ahora como aquí dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Sí? ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, cuando nos estamos peleando ahí unos con otros, esa es una obra de la carne. ¿Sí? Pleitos, celos, los celos son muy feos, ¿sí? Y hacen sufrir mucho a las personas que los padecen. Hay que tener cuidado con los celos, ¿sí? Es una obra de la carne. Se empieza uno a imaginar mil cosas que ni están sucediendo, ¿sí? Que ni están sucediendo muchísimas veces. Pleitos, celos, iras, obras de la carne, contiendas, ya no seas tan contencioso, ¿no? Nada más están buscando pleito algunos, ¿no? Disensiones, dimes y diretes, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
como ya os lo he dicho antes, dice el Señor, que los que practican tales cosas, o sea, son practicantes de la ira, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las disensiones, herejías, están practicando, lo están dejando a flor de ver, vamos a decirlo, ¿no? Que se manifiestan, se ven, lo están practicando todo el tiempo. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu Santo es, ¿sí? Un creyente da un fruto del Espíritu Santo en su vida y es amor. Ese es un fruto del Espíritu Santo que Dios da a través de ti, ¿sí? Gozo, paz. Muchas personas lo que quieren es paz. Ya no quieren iras, ya no quieren pleitos, quieren paz. Vivir en paz, ¿sí? Paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia, es un fruto del Espíritu Santo. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es un carácter controlado, ¿sí? Controlado, hay que controlarse, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Todo lo que vimos anteriormente, las obras de la carne están crucificadas, ¿sí? Ya no pueden gobernarnos porque están crucificadas. Amén. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Todo lo que leímos ya está crucificado. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? Una pasión es un deseo vehemente de hacer algo. Imagínate un deseo vehemente de estar contencioso, de estar peleando, un deseo vehemente de estar en todo tiempo en idolatría, hechicerías, enemistades, un deseo vehemente, está tremendo, ¿no? ¿Sí? Dice aquí la Escritura, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu Santo, andemos también por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces no te dejes gobernar por las obras de la carne, por lo que se manifiesta en tu carne. Si de tu carne identificaste algo de lo que acabamos de leer, identificaste algo, ese es un deseo, una obra de la carne, ¿sí? Si estás en pleitos, si estás en envidias, si estás en celos, si estás en fin, todo lo que dice aquí, inmundicia, lascivia, fornicación, adulterio, hechicerías, todo esto que está aquí, si algo identificaste, significa que todavía se están manifestando en tu vida obras, deseos de la carne, y esas hay que sujetarlas y llevarlas cautivas a la obediencia a Cristo. Crucificar todo eso y no permitas que te gobierne nada de eso, porque Dios dice que no heredarán el reino de los cielos. Amén. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Alabado sea el Señor, que siempre nos lleva a toda verdad. Amén. Debemos estar agradecidos con Él porque siempre nos guía por su palabra. Su palabra está escrita, su palabra está siendo revelada por su Espíritu Santo y siempre nos va a llevar a verdad, porque Dios quiere que te vaya bien aquí en la tierra. Por supuesto que te quiere llevar al cielo con Él en el momento señalado por Él y te está preparando para eso, pero Él quiere que te vaya bien aquí, ¿sí? Que disfrutes esta tierra aquí, amén, que tengas una buena vida aquí, una vida honorable. Alabado sea el Señor. Dice en el versículo 29, capítulo 5, versículo 29 del libro del Evangelio según San Mateo:
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Ya vimos que no vamos a ir a sacar el ojo de nadie, pero sí esa persona, ese hermano, va a tratar con eso drásticamente en su vida, como si se sacara un ojo, ¿sí? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Saca esa debilidad de ti, sácala, échala de ti. Eso sí, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, podríamos pensar, ya se cambió de tema el Señor. Significa alguien que quiera tomar algo que no es de Él. No, sigue el mismo tema, fíjate. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, dice, córtala. Hay que ser drástico, no vas a ir obviamente por un machete y te lo vas a cortar. No se refiere a eso. Se refiere que si tu mano derecha anda tocando lo que no es tuyo, otra mujer, otro varón, ¿sí? ¿Sí? Y dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Es el Señor Jesús cambió de tema o está en el mismo tema? Vamos a ver qué dice Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7 dice así. ¿Sí? Capítulo 7 vamos a leer el 1, el 2 y el 3. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, le dice Pablo a la iglesia de Corintio, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Sí? Estamos hablando del adulterio de la mujer ajena. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Con cuál mujer? Con la suya, ¿sí? Con la de él, con su esposa. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Sí? Así lo dice la Escritura. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, es decir, su esposa. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Lo voy a volver a leer. Dice así, no os neguéis el uno al otro, le habla al varón y le habla a la esposa y al esposo, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, los dos tienen que acceder, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El no dar cumplimiento a este mandato de Dios pone al esposo o a la esposa en una posición muy peligrosa de tentación. ¿Sí? Entonces es necesario ser sabios, escuchando la voz de Dios. ¿Sí? Hay que escuchar la voz de Dios. Amén, aleluyita, como dice el Señor. En Mateo 15, 19, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19. 15, 19 dice así, porque dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice,
Ay, entonces yo afino mi oído porque el Señor Jesús está hablando. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿De dónde salen los malos pensamientos? Del corazón. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Por eso Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No guardes en tu corazón cualquier cosa. Guarda lo que guardas en tu corazón con mucha cautela. Escoge lo que vas a guardar en tu corazón. Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Sí? No guardes cualquier cosa en tu corazón, porque del corazón mana la vida. Regresando a Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ahora sí lo vamos a entender mejor, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y la prueba de que este versículo no es que el Señor Jesús haya cambiado de tema es el siguiente versículo. Versículo 31, dice así, también fue dicho, ¿sí? También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Mateo 5:31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. ¿Sí? Eso dice la Escritura. Versículo 32. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. ¿Qué significa perjurar? Perjurar significa jurar en vano, jurar falsamente, jurar delante de Dios y no cumplir el juramento. Eso es perjurar. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Sigue hablando del matrimonio, ¿te das cuenta? Sigue hablando del matrimonio. Muy bien. ¿Y qué significará la palabra repudio? Repudio significa rechazo. Rechazo. Eso significa la palabra repudio. Repudio significa rechazo de un hombre a su esposa por causas legales. Cauces legales. De modo que se rompa el matrimonio. Vamos a ver qué fue lo que nos enseñó el Señor Jesús en relación con esto. ¿Sí? Vamos por favor a Mateo capítulo 19. Estamos en el Evangelio según San Mateo, estamos en el capítulo 5, pero ahora vamos al capítulo 19, versículo 1. El Señor Jesús enseñando. ¿Sí? Esto está muy bueno porque todo lo que el Señor Jesús enseña es Dios, toda la palabra que está en las Sagradas Escrituras es Dios hablando, pero a mí me puede gustar muchísimo cuando el Señor Jesús está hablando porque yo pongo los dos oídos atentos a lo que dice el Señor. Dice así, capítulo 19, versículo 1. Aconteció, es decir, sucedió, que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole. Se acercaron los intérpretes de la ley, ¿sí? Se acercan a él y le dicen, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Me los puedo imaginar así, haciendo sus caras religiosas. Él,
Respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y voy a decir algo que viene al caso. No dice varón y varón, no dice hembra y hembra, dice varón y hembra los hizo, hablando del matrimonio. Estamos hablando lo que dice la palabra de Dios, no lo que quieren muchas personas. Se respeta lo que piensan y no tenemos nada que decir. Solo estamos hablando lo que dice la palabra de Dios. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que no, dice que el que los hizo al principio, el Señor Jesús se remonta al principio de todos los tiempos, ¿no? De todo, sí, cuando creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quieres saber qué dice Dios en relación con esto? Esto es lo que Él dice. Los regresa al origen de todas las cosas. Durante toda la vida de la humanidad las cosas se han distorsionado por causa del pecado, por causa de lo que piensan unos y piensan otros, y se van separando de la voluntad de Dios. El hombre se va separando de la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús hace caso omiso de todas esas cosas y se regresa al principio de todas las cosas, a los orígenes de todas las cosas, antes de que todo se descompusiera, ¿sí? Versículo 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó? Nótese. Le dijeron: ¿por qué pues mandó, subrayese la palabra mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Rechazarla legalmente? ¿Sí? Versículo 8. Él les dijo. ¿A quiénes les dijo? A los fariseos, a los intérpretes de la ley. Les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió. Ustedes querían eso, Él lo permitió, ¿sí? Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No dijo les mandó, dijo les permitió. No se podían poner de acuerdo, y antes de que volaran las cabezas y todo lo demás, Moisés les permitió, no les mandó, les permitió, ¿sí? Repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, y les regresa otra vez a los orígenes de todas las cosas. Versículo 9. Y yo os digo, dice el Señor Jesús nos dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, es decir, se puede separar por causa de fornicación, pero si se casa con otra, en otras palabras, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos estaban a un lado. Él estaba hablando con los fariseos y los discípulos estaban ahí. Le dijeron sus discípulos: si es así, dice, si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse. ¿Te das cuenta?
¿Sí? ¿Cómo luego sale la carne? ¿Sí? Ay, no, si no las podemos repudiar por cualquier causa, porque esa fue la primera pregunta, ¿sí? Entonces, pues no conviene casarse. Entonces, Él les dijo, el Señor Jesús les explica a sus discípulos, no todos son capaces de recibir esto, porque el Señor Jesús está hablando de honroso es el hecho sin mancilla, ¿sí? Ya leímos lo que dice Corintios, ya leímos escrituras, algunas escrituras, sabemos que es un mandamiento de Dios que en el matrimonio estén unidos, sean una sola carne, ya son una sola carne, pero que estén cumpliendo con el deber conyugal para que Satanás no los tiente a causa de su incontinencia, ¿sí? Eso ya lo leímos. Y entonces dice en el versículo 11 aquí en Mateo 19, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, ¿no? Entonces, ¿cómo le van a hacer? Sino aquellos a quienes es dado. Y sigue el tema. Señor Jesús no se cambia de tema. Versículos 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En otras palabras les dijo, ¿son capaces de tener don de continencia? ¿Son capaces? Si no, quédense casados. Si tienen don de continencia y se pueden dominar, quédense casados. Si Dios les ha dado esa gracia, ¿sí? Por causa, aquí lo dice, del reino de los cielos, por causa de algo que venga de Dios, entonces lo pueden soportar. Pero si no, quédense casados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, que es Dios, siempre va a llevar todo a santidad, va a llevar a las cosas correctas, no a las cosas incorrectas. Y bueno, alabado sea Dios por su palabra. Afinamos nuestro oído. Decimos, ay, bueno, entonces, si hay alguna desaveniencia en el matrimonio, es preferible arreglarlo, ¿sí? Porque Dios en su palabra no cambia. ¿Se acuerdan? Pasarán los cielos, pasará la tierra y la palabra de Dios no pasará. No pasará. Vamos al libro Malaquías capítulo 2, versículo 13. Y dice así, ¿sí? Malaquías 2, 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Hay que ser leal con las promesas que se hicieron delante de Dios. Amén. Alabado sea Dios. ¿Sí? No es todo el tema relacionado
no hemos visto todas las escrituras relacionadas con el matrimonio, ¿sí? Pero podemos ver que qué importante es poner atención a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Cuando es el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, y luego habla acerca del divorcio, ¿sí? Entonces, él se podría entender que él estaba, es una persona que anda viendo a otras mujeres o se está enganchando con otra mujer, pues entonces está haciendo comparaciones, el pecado está en la muerte, el pecado está a la puerta de su vida, y es importante que se detenga a tiempo, sí, que se detenga a tiempo para no caer en alguna situación que va a derramar muchas lágrimas y que va a haber muchas heridas, y como que para qué, ¿no? Hay mejor, Dios conoce las artimañas de Satanás y nos quiere alertar para que tengamos cuidado de todas esas cosas. Ya nos enseñó y nos mostró las obras que se manifiestan en la carne, ¿sí? Y tenemos que saber identificarlas y llevarlas cautivas, crucificarlas para que no vengan contra nosotros, ¿sí? Tenemos que ser sabios, prudentes, como dice mi hermano Alberto, y destruir vidas, exactamente, porque no solo destruye el matrimonio, destruye también la vida de los hijos, ¿sí? Honroso es el hecho sin mancilla. Los padres son la honra de sus hijos. Entonces tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios, amén. Sí, la palabra de Dios es el mismo hablándonos, y gracias a Dios por todo lo que nos enseña, amén. Gracias a Dios por lo que todo nos enseña. En la próxima clase vamos a continuar con el capítulo 5, versículo 33, donde dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, es decir, no jurarás en vano, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Le has jurado algo a Dios? Es necesario que lo cumplas. ¿Sabes por qué? Porque Dios no tiene por inocente a aquel que le ha prometido algo y no lo ha cumplido, ¿sí? Alabado sea Dios. Esto es para la próxima clase. Amén. Bueno, Dios es bueno, nos habla siempre de su palabra es el mismo. Amén. Gracias a Dios porque la podemos recibir con mansedumbre en nuestro corazón. No endurecemos nuestros corazones, porque esta es la palabra de Dios para nuestro bien, y tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes y obedientes, y seguimos aprendiendo las reglas del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Dios es bueno, y si en algún momento tú has fallado delante de Dios, mira, Dios dice que si alguno hubiera pecado, lo dice en la escritura, porque mira, hay algo que tú tienes que saber, que es muy importante. Dios no viene a condenar, el Señor Jesús no vino a condenar a nadie, Él vino a salvar, ¿sí? A revelarnos la verdad, esa verdad que nos hace libres. Si el diablo te ha estado ahí condenando con algunas situaciones que no has podido dejar, o algunas situaciones que pasaron, mira, Dios dice en su palabra, ¿sí? Dios dice en su palabra en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice así: si confesamos nuestros pecados, si le fallamos a Dios y se lo confesamos a Él, el Señor, sí, tienes razón, has hablado conmigo y he fallado en esto y he fallado en esto, perdóname, Él te va a perdonar, ¿sí? Y dice, si confesamos nuestros pecados, confesar es reconocer. No dice, si los cubres y los metes debajo de la almohada y debajo del colchón. No, eso es encubrir el pecado. Dice, si lo confiesas, si reconoces delante de Dios, ¿sí? Si confesamos nuestros pecados, no lo tienes que hacer por las redes sociales, por supuesto que no, solamente con Él, con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
Él cumple su palabra. Y justo para perdonar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, limpiar con su sangre preciosa, bendita, pura, inocente, llena de amor. Alabado sea el Señor. Y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, y el pecado está ahí debajo de la almohada, y lo estás encubriendo, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está con nosotros. Hijitos míos, dice la Escritura, dice Dios, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién crees? A Jesucristo, el justo. Él sí es justo y te justificó delante del Padre con su muerte en la cruz. Él pagó ese precio. Él pagó ese pecado. Él no viene a condenarte. Él viene a rescatarte, a redimirte, a perdonarte. Alabado sea el Señor. Y Él es, el Señor Jesús, la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, porque su amor y su gracia abarca a todos. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabes que conoces al Señor? Aquí dice, si guardamos sus mandamientos. Si el Espíritu Santo está hablando contigo y tú dices, ay, Dios me está hablando y me ha dicho tantas cosas y la verdad que lo escondí debajo del colchón y de la almohada y como que no quiero hablar de eso. No, sí tienes que hablar de eso, pero con Dios, ¿sí? Te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia, hallar misericordia. ¿Sí? Aquí lo dice. Mira. Hebreos capítulo 4. Dice así. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote, el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo lo que el adversario te tentó a ti. También el adversario tentó al Señor Jesús, pero Él sin pecado. ¿Sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Alabado sea Dios. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, al trono del favor de Dios, para alcanzar misericordia. ¿Sabes quién alcanza misericordia? El que reconoce que ha pecado delante de Dios, el que no esconde su pecado debajo del colchón, o debajo de la almohada, o debajo de los zapatos, o donde sea. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Bueno, entonces tiempo de orar. Oremos y pidámosle perdón a Dios, ¿sí? Por cualquier pecado que el Señor esté revelando. Y dice la palabra de Dios que cuando hay arrepentimiento de corazón, entonces Dios perdona y olvida y lanza ese pecado al fondo del mar. Y no se acuerda más. Eso es muy bueno. Entonces, oremos, hermanos. Si quieren, háganlo sus propias palabras. Yo te puedo guiar. El Espíritu Santo me guía a mí. Nos guía a todos, porque Él es Dios. ¿Sí? Y podemos orar todos. ¿Sí? Entonces, repite conmigo si tú quieres. Pero es importante que lo ores y lo creas con el corazón. Y di en voz alta. No tienes que ser muy específico. Si quieres, si el Espíritu Santo te está llevando a ser específico en algo, entonces tú vas a tu lugar secreto con Dios
y ahí tú manifiestas lo que tú quieres decir, ¿sí? Entonces repite en voz alta: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, reconocemos, Señor, que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda maldad. Gracias te damos, Padre, porque eres fiel a tu palabra y nos perdonas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te bendecimos y te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así de sencillo, mis hermanos, así de sencillo. Una oración sencilla de corazón traspasa los cielos y llega a la presencia de Dios y hay perdón. Cuando hay una oración sincera, un arrepentimiento sincero, hay perdón. Pero ahora Dios quiere que nos regresemos a eso, ¿sí? Que caminemos a la luz de su palabra. ¿Amén? Porque Dios no puede ser burlado. Él es Dios y sabe y nos conoce a cada uno de nosotros. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Les amamos, les bendecimos. Siempre están en nuestras oraciones. Y en unos momentitos más viene el pastor Joaquín Recamier para darnos un mensaje de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Si tú quieres pasar más tiempo en la presencia de Dios, hablando de tu corazón, alguna situación, hazlo, no te lo pierdas, ¿sí? Cada vez que tú dices Padre en el nombre del Señor Jesucristo, estás en la presencia de Dios. Tú puedes llegar confiadamente porque eres hijo de Dios. No hay hijos predilectos. O todos somos predilectos o ninguno es predilecto. Porque Dios no hace excepción de personas. Dios es bueno y Dios es fiel. Y para siempre son sus misericordias. Gracias, mi hermano Francisco. Gracias, Marieta. Que Dios les bendiga mucho. Araceli, Rocío, a todos mis hermanos, Rosita González. Que Dios les bendiga mucho. Nos despedimos para que empiece la siguiente clase, ¿sí? Bendiciones para todos.